Buenos días, Mónica. No me has dado tu apellido. Gracias por haber colaborado con nosotros en la creación del film Poesía sin fin. Muchas gracias. En cambio de eso, voy a tratar de leerte este tarot. La pregunta que haces es mi futuro en general. Bueno, querida Mónica, yo no leo el futuro. No creo que el tarot, que es una especie de Biblia para gente que viaja, dividida en cartas, que es sagrado. En los textos sagrados siempre se prohíbe leer el futuro, porque en realidad es sentirse Dios, leer el futuro. Y los malos lectores de tarot han ganado su vida durante años, siglos. Te leo la Buenaventura, te leo el tarot para decirte tu buen futuro, como un negocio. El cerebro tiene la cualidad de integrar las predicciones y realizar las predicciones. Si tú le predices algo a alguien, a la larga lo realizará. Eso es lo que se aprovechan los lectores de tarot, o decirte un buen futuro, donde ellos no tienen nada que ver, te leen el futuro, les pagas y desaparecen, y después que vengan las catástrofes que vengan. O bien te predicen algo malo, un accidente, una separación, ¿no es cierto?, una defunción de un ser cercano. Y bueno, eso puede suceder porque la gente se muere siempre, ¿no? Entonces, una vez que la predicción la realizas, te quiebras la pierna que te han dicho que te vas a quebrar, te haces cliente de esta maga, de este mago. Yo voy a tratar de leerte el futuro porque estoy muy agradecido contigo, pero en otra forma. Primero voy a ver los números que pediste, que ya los encontré aquí, son el 3, el 12 y el 18. ¿Ves tú? El 3 es una persona que ha tenido muchas experiencias. Bueno, tú ya tienes unos entre 38 y 39 años, o sea, ya estás más o menos formada. A pesar que yo creo que lo mínimo que podemos aspirar como vida es a 120 años. O sea, no has llegado ni a la mitad de tu vida para mí. Pero tienes mucha experiencia acumulada, mucha energía, pero no sabes dónde ir. Puedes ir hacia cualquier parte porque estás ahí en espera de un impulso que te lleve a donde se sea. Yo creo que en sentido amoroso estás hablando, quizás, ¿no? O en el sentido creativo, porque la emperatriz es creativa, está educando a un águila. Esa águila puede ser, esa águila puede ser símbolo de su espíritu. Pero por otro lado tiene un cetro. Fíjate de dónde parte el cetro, casi de su sexo, ¿no es cierto? Lo está apoyando en su vientre. La creación sexual, maternal, también está ahí mezclada. Y el águila que vuela es el pájaro, según la tradición, vuela más alto, sería tu desarrollo espiritual, ¿ves tú? Pero todo esto está en espera de encontrar un impulso. Y si no lo has realizado, es porque algo te detiene.
Y efectivamente, después del 3, llega el 12. ¿Ves? El 12 es una carta de detención. Corresponde a este periodo que has vivido largamente tú, que tiene su eco en la papisa, es decir, que está encerrada, estudiando, o en sí misma encerrada, o en su casa encerrada, o en un grupo social encerrada en ese grupo de amigos que no cambian. Entonces, hay algo que te está impidiendo ir hacia el exterior de ti y realizarte bien, y ese algo es tu vivir en ti misma, encerrada en ti misma, obedeciendo no sé a qué orden. ¿A quién te comparas? Te comparas a la luna. ¿Ves tú? La luna es el símbolo femenino más extenso del tarot, más antiguo. Esta es la carta más antigua, ya la encuentras en el antiguo Egipto, la luna. Entonces, la luna es el símbolo de la madre absoluta. Y hay algo que te impide llegar a ella, o ella te está impidiendo realizarte. Por no sé, por mostrarse infinitamente más poderosa que tú, o por convertirse en un ideal que tú no puedes alcanzar. Pero esta barrera es muy grande. Conflicto con el arquetipo materno. Entonces, vamos a ver ahora qué puede ser el conflicto que tienes en cada aspecto de tu ser, lo que te impide tener un futuro cierto, ¿no es cierto? No, ya, mezclé las cartas, mira, las estoy mezclando. Ahora voy a contar 3 cartas, 1, 2 y 3. Este es el conflicto que tiene la emperatriz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el conflicto que tienes con el colgado que tiene el número 12. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y este es el conflicto esencial que tienes con el arquetipo materno. Ahora, respecto a ti, ¿qué hay? El Papa. Fíjate tú, la emperatriz aspira al Papa. Es decir, que la emperatriz carece de emperador. Es decir, de alguien que la complete en el plano emocional y sexual, pero aspira a una encarnación de la imagen del Padre, el Papa, ¿no es cierto? Es la imagen del Padre sabio y espiritualmente potente. Y no lo encuentra. Eso es lo que sucede. ¿Y por qué no lo encuentra? Porque el arquetipo materno es muy superior al Papa. El 18 está en un grado más alto que el Papa. La única persona que corresponde como pareja a la luna es el Sol, que es el 19. Pero aquí el Padre es un 15 o un 5, es decir, es despreciado por la luna. Entonces quizás, y esto te lo digo arriesgándome enormemente porque no sé absolutamente nada de ti, ni siquiera de tu apellido paterno, se puede decir que tu madre te ha dado un padre al que ella despreciaba.
Entonces tú te has encontrado con hombres a los que tienes que despreciar, porque tu madre desprecia a los hombres. Y tú aspiras a un papa, es decir, a un ser espiritual imaginario, que para ti es irrealizable. Eso es lo que está pasando. Bueno, en tu futuro tú tienes que romper esta imagen del inencontrable hombre ideal, porque el hombre ideal o la persona ideal está a tu lado, ¿no es cierto? Está a tu lado. Vamos a ver ahora. Dentro de ti, en tu interior, ¿cuál es el obstáculo? El 14. Fíjate tú qué maravilla, qué maravilla. En el tarot hay dos series, del 1 al 10 y del 11 al 20, quitando al loco y al mundo, que contienen estas dos series de 10, como los 10 dedos de la mano y los 10 dedos del pie. Entonces el 1 corresponde al 11, el 2 al 12, el 3 al 13, el 4 al 14. Entonces esto es la espiritualidad absoluta del emperador, la pareja que te conviene. Pero no te atreves tú a ver al emperador, te lo voy a mostrar. Aquí está. Esta es tu real pareja, que anda por ahí, pero tú no lo quieres ver, te está prohibido verlo, porque tu madre no lo encontró, no encontró su sol. El sol ella no lo encontró, la luna no encontró al sol. Tú estás obligada, integrando el espíritu de tu madre en ti misma, de no encontrar a tu pareja, el emperador, la emperatriz y el emperador. Eso es lo que sucede. Por eso en el interior de ti tú no ves al hombre, ves, lo disfrazas de un ángel imposible. Y ahora, ¿cuál es el conflicto de la luna? El conflicto de la luna es la rueda de la fortuna. Es decir, que en la evolución, ¿no es cierto?, tu madre no encontró ayuda para su evolución. Tú tienes el cuerpo que está descendiendo hacia la materia, el personaje amarillo es el espíritu, ¿no es cierto? Y aquí tienes tu ser esencial, tratando de encarnarse y de espiritualizarse, y hay aquí una manivela que está pidiendo una ayuda, ¿ves tú? Es decir, tu madre se quedó fija en un ciclo y no encontró al sol, no encontró al sol. No encontró al sol. Yo hago que encuentre al sol. Si tu madre hubiera encontrado al sol en lugar del Papa, del 5, que se convirtió en el 15, que es el diablo, tú te hubieras realizado. Pero encontró la rueda de la fortuna, es decir, no la ayudaron su pareja a alcanzar el amor consciente, el amor espiritual, que es ayudar al otro a realizarse. Más bien, como que la hundió un poco, no la ayudó. Entonces tu madre ha tenido que vivir en una soledad interior, la misma que tú estás viviendo. Bueno, ese es tu presente. No te estoy leyendo el futuro, te estoy leyendo el presente. Ahora, con ese presente, veamos qué te convendría. 1, 2, 3. ¿Qué te convendría? El enamorado.
¿Ves tú enamorado estás tú? A este lado, acá. En el centro está el hombre ideal, de que te corresponde, imaginario, y a la derecha está tu mamá, que está pretendiendo el mismo hombre imaginario que nunca encontró. Entonces aquí te dice a tú, el sol que esperas está justo detrás de este ángel, que es el amor. Te está llamando. Hazte disponible. Hazte disponible, ¿no es cierto? En el futuro vas a encontrar la persona que te corresponde en tu nivel. Ese es tu futuro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué te dice el tarot? Te vas, la Maison 10 significa que tú eres la Maison 10, tú eres la casa Dios, no es la casa de Dios, es la casa Dios, que se está abriendo, ¿no es cierto? Y que está buscando en la realidad, en la que se yergue, en la que vives, estás danzando con el ser que te corresponde y que en este momento te está persiguiendo, te anda buscando. Hazte disponible para ese ser y ese ser va a llegar. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Te salió increíblemente la emperatriz. Tu carta, la que te describe a ti, ese es un milagro del tarot. El tarot te dice, por último, en el futuro, dejas de ser lo que tu madre fue, lo que tu madre quiso que tú fueras. Dejas de ser aquella que no encontró el padre ideal. Y te recibes a ti misma. Vas a encontrar una manera de crear. Busca un arte y desarrolla un arte. Aunque sea un artesanado, aunque te hagas artesana, fabrica durante un tiempo, aprende a fabricar objetos de arcilla, maravillosos vasos. Y mientras estás fabricando un maravilloso vaso de arcilla, date cuenta que estás fabricando tu receptividad a la persona que te corresponde. Muchas gracias.